Distintas propuestas: banco del tiempo, donde se intercambia tiempo por tiempo, biblioteca, ludoteca, talleres, sección de lactancia, hacemos teatro de calle, asambleas para niños para que decidan a qué quieren jugar o a qué quieren dedicarse, porque a nosotros nunca nos enseñaron a participar, solo a votar cada 4 años. Todo el que tenga una comisión y haya ido, o alguno de vosotros seguro que ha ido dejando propuestas en los buzones que teníamos por ahí, pues todos los de cada una de las comisiones recogerán luego en información los sobres que han ido ordenándose según las propuestas a cada área, para que todas las propuestas que habéis hecho le lleguen a las áreas. Desde la organización lo único que os pedimos es paciencia, porque esto ha ido más rápido de lo que esperábamos, pero que ahora no nos podemos dormir, que ahora nos queda solo un año por delante, queda Zapatero, el año de Zapatero. Si ese año no lo aprovechamos, que está débil, esto no lo cambiamos, ¿eh? De momento hemos montado un aula de estudio, estamos en exámenes, quien quiera venir a estudiar puede hacerlo. Otra de las cosas que hemos puesto en marcha son clases gratuitas por profesores titulados. Nos hemos puesto en contacto con las 2 universidades públicas de Valencia para solicitar la presencia de profesores y crear talleres de información, formación, reflexión y acción. Animamos a todo aquel vecino que viva por aquí cerca y que tenga una conexión wifi, si es tan amable de cedernos, nosotros podemos ir ahí, montar una antena y retransmitirlo desde aquí para que podamos tener wifi y seguir actualizando Facebook, Twitter, etcétera. Lo que necesitamos en cocina: necesitamos bebida isotónica, Aquarius, marca blanca, Coca-Cola, marca blanca. Si alguien se puede ofrecer para hacer café en su casa, mucho mejor. Zumo para por las mañanas, Red Bulls y similares, para aguantar aquí toda la noche, para comisiones y gente que se queda horchata. Ahora mismo lo prioritario son mobiliario, mesas y sillas, listones, loras, escalera de mano y contrapresos. Vamos a hacer aquí jardines ecológicos y vamos a hacer muchas movidas. La comissió jurídica, lo primer que tenim que dir és que si n'hi ha gent interessada en participar, no és precís que siga ni abocat ni tècnic jurídic. De fet, la major part de la gent que està participant no tenen res a veure en la qüestió legal. La propera reunió de la comissió jurídica serà demà de vesprada a les 5 de la vesprada. Quedarem allí al fondo, però mos anirem de la plaça a un despatx que n'hi ha propet, perquè anem a començar ja a fer treball escrit i fa falta unes mínimes condicions. Primer objectiu és abordar la proposta de reforma de la llei que regula les iniciatives legislatives populars. Segona qüestió, reforma de la llei electoral. Tercera qüestió, reforma de la llei de partits en quant a la qüestió de llistes obertes. Quarta qüestió, la reforma de l'aparato judicial, és a dir, la qüestió dels pressupostos participatius en les localitats. La possibilitat, això implica pràcticament una reforma de la llei de règim local, és un tema molt complicat. Proposem també recolzar la posició de desaparició d'administracions inútils que paguem tots, com les diputacions provincials. Tancament dels centres d'internament d'estrangers. S'ha parlat la possibilitat d'una convocatòria de vaga general. Tot això ho anem a fer, sobretot en quant a la llei electoral, tant a nivell d'estat espanyol, en coordinació en la resta de col·lectius de jurídica de les assemblees de la resta de l'Estat, com a nivell autonòmic, que tenim una problemàtica diferent i més greu encara que la de l'Estat espanyol. N'hi ha un bon grapat de professionals que s'han oferit a participar y en cuanto a posibles problemas de orden público, n'hi ha que reforzar la idea de que tenim que evitar-los. Ante el actual estado de deterioro social y democrático, las indignadas e indignados nos manifestamos el 15 de mayo diciendo: no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Como forma de protesta, acampamos frente al Ayuntamiento de Valencia y decidimos continuar con dicha acampada y con nuestro proyecto de regeneración política, social y económica, hasta conseguir que se adopten medidas que supongan cambios reales. Tras las elecciones, todo apunta a que vamos a tener más de lo mismo o peor, corregido y aumentado. Queremos que se sepa que ahora mismo hay mucha gente acampada en Gandía y en Denia, ¿vale?
Estamos en Candía en la plaza del Ayuntamiento y en Denia en la glorieta del País Valencià, acampados ya y desde el viernes trabajando, en asamblea todos los días. También queríamos proponer a todo el mundo que haya una red de difusión y de comunicación entre todas las asambleas y todas las comarcas que ya estemos colaborando, ¿vale? Porque creo que entre todos esto se va a mover, comarca por comarca i con esta assemblea a tope, ¿vale? Des de Plaça Catalunya saludem, donem suport i molta energia a totes les persones de la plaça del 15 de maig. Així, com des d'altres ciutats i assemblees, es treballa molt i molt dur i s'obtenen ja resultats molt esperançadors. Volem fer constància de que l'important d'aquesta lluita és la renovació del mètode i que d'aquest mètode, el mètode assembleari, ha de néixer a l'interior de cadascú de nosaltres, de tots nosaltres. Que aquest treball continuï i siga efectiu i per aconseguir-ho veiem transcendental la comunicació i coordinació entre les diverses assemblees estatals. Això és importantíssim. Tenim molts mitjans per a comunicar-nos, per a fer accions directes al mateix temps a Madrid, a Barcelona, a Granada, a Salamanca, on sigui. Últim, des de Plaça Catalunya, una abraçada, molts ànims i tot el suport per a la plaça de 15 de maig i totes les assemblees estatals. Moltes gràcies, gent que sou el suport del poble. Gràcies, de veritat.